Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El 18 de octubre se celebra la fiesta de uno de los evangelistas, de San Lucas. Y dice el Evangelio, en aquel tiempo designó el Señor a otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y le decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no volverá a vosotros. Y les va dando otras recomendaciones: quedaos en la misma casa, si entráis en la ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Bueno, así va explicando el propio evangelista San Lucas cómo el Señor envía a esos 72, que podría ser uno de ellos el mismo San Lucas. Según reza algunas tradiciones, San Lucas perteneció a los 72. Esto es del grupo de seguidores de Jesús. Me estaba acordando cuando leía este pasaje del Evangelio, cuando San José María hablaba de que a él le pedía a los primeros de la obra que cuando él falleciera lo enterraran de pie. Lo enterraran de pie y con esa expresión de id, de marchar por todo el mundo para hacer apostolado. Después ya contaba él con la misma gracia que alguno le decía: padre, pero cuando aquello se descomponga, pues se vendrá todo abajo, con lo cual, pues, bien, bueno, era un modo de explicar ese ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo. La realidad, no sabemos si San Lucas perteneció al grupo de los 72, pero sí es que estaba viviendo entre los primeros cristianos y además con una actitud activa. Acompaña a los apóstoles a predicar por distintos lugares, compañero de viaje de Pablo, de San Pablo. Por eso en los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, pues narra los grandes viajes del apóstol y habla en plural, diciendo: fuimos a tal sitio, navegamos a tal sitio, y va narrando con detalle los sucesos tan impresionantes que le van sucediendo a San Pablo y a él en esos viajes. Cuando se hunde el barco, Lucas acompañó a San Pablo cuando estuvo prisionero esos 2 años primeros en Cesarea y después en Roma. Como sabemos, es el único escritor del Nuevo Testamento que no es israelita, que no es natural de Israel. Aunque sostiene algunos autores que San Pablo
podía predicar en arameo, no en griego, dependiendo de los sitios, claro está. De todos modos, dice que las fuentes utilizadas por Lucas circulaban en griego ya en la década de los 40, porque parecen innegables que el tercer evangelista utilizó fuentes griegas. Bueno, pues San Lucas, que utiliza el griego, que se sirve de esas fuentes, pero ya de los primeros años y de la década de los 40. Somos conscientes de que la década de los 40 es antes de ayer. Para uno que ha visto pues la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es decir, pues años 30, años 40. La diferencia que hay entre la edad que tienes tú y 10 años menos. Estamos tocando la vida de nuestro Señor Jesucristo de primera mano, como el propio San Lucas explica. Y esto nos lleva a nosotros, en este rato de oración, a pedirle al Señor que también nosotros tengamos esa predicación tan cercana, es decir, es hablar de Dios a los demás con esa amistad, con esa naturalidad, pero hablar de Cristo con esa viveza, con esa fuerza, con esa cercanía, que en nuestro caso es fruto de la oración. Incluso Dante Alighieri habla de San Lucas diciendo el que describe la amabilidad de Cristo. Y tienes a un poeta que habla de cómo el Evangelio de San Lucas manifiesta esa cercanía, esa amabilidad del Señor. Y nosotros también tenemos que hablar del Señor con esa amabilidad, con esa frescura. El cardenal Mercier, cuando un alumno le dijo, por favor, aconséjeme cuál es el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo, le respondió, el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo se llama el Evangelio de San Lucas. Bueno, son ideas, ¿no? Ideas que nos ayudan también a entender cómo San Lucas, pues, recoge esa viveza, esa fuerza de la predicación. Porque San Lucas acompañaba a Pablo, pero posiblemente ya estaría transmitiendo ese evangelio, o por lo menos algo de su evangelio, porque él también va predicando. Dicen algunos autores que él también va predicando y va acompañando a Pablo no como un mero secretario que va llevando las maletas, ¿no?, sino que también va predicando. Leemos en las Sagradas Escrituras: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria. Estas palabras, si no recuerdo mal, cuando estaba San José María recién fallecido, todavía de cuerpo presente en Santa María de la Paz, en Vilatevere, pues el beato Álvaro del Portillo se acercó y besó los pies y repetía estas palabras de la Escritura. También recordaba a él cuando hizo esa incorporación definitiva a la obra, la fidelidad como San José María en la ermita de Molino Viejo besó los pies de los que estaban allí presentes haciendo esa incorporación de fidelidad. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero. Hemos de agradecer hoy a San Lucas que sea para nosotros un buen mensajero, que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que es ese instrumento en manos del Espíritu Santo. Y le pedimos al Señor que también nosotros sigamos su ejemplo, que seamos capaces de transmitir no solamente la vida y hechos de Jesús, sino también pues la realidad de esa vida, de una vida de entrega a Dios, una vida de fidelidad al Señor, de seguimiento de Cristo. Si Él transmite la historia de la primitiva cristiandad en los Hechos de los Apóstoles,
movidos por la gracia de la inspiración divina, pero a la vez con el esfuerzo humano de un trabajo bien hecho. Pero como sabemos, la ayuda de Dios no suplanta lo humano. Pues Él mismo nos indica cómo se fue informando con exactitud de todo desde los comienzos y que lo hizo de forma ordenada, no de cualquier manera. Señor, que también nosotros sepamos transmitir la vida de Cristo, de forma ordenada, de forma adaptada a la persona que nos está escuchando, a la persona que necesita, porque está muy bien, pues no sé, coger un libro y decir, toma, léete este libro, ¿no? Además, aparte de que algunas personas ya, mucha gente no lee, iba a decir, gente joven no lee, así como me cuesta que los niños de catequesis aprendan cosas de memoria, cuando ellos lo que tienen ahora es memoria. Tienen poca inteligencia, por lo menos tienen menos inteligencia, pero tienen memoria. Hemos de pedirle al Señor que sepamos transmitirlo a las personas. Vive de un modo vivo, como leíamos en la misa 2 días, viva y eficaz. La carta de los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Pues, Señor, te pedimos ahora que fruto de nuestro trato contigo, de nuestra meditación de los evangelios, de nuestra escucha, de la predicación de los apóstoles, de la predicación de los evangelistas, que sepamos nosotros también transmitir de un modo vivo y eficaz, no con disquisiciones, como diría San Pablo, no con peleas, no con escuelas distintas, con modos no con opiniones personales, sino la doctrina de Cristo, porque le hacemos también vida de nuestra vida, como aquellos testigos oculares de los que se sirve San Lucas para redactar y para transmitir el Evangelio. Su mismo estilo literario, como hace notar San Jerónimo, que fue el traductor al latín, a la lengua del vulgo, de las Sagradas Escrituras, indica la seguridad de las fuentes de las que se nutre. No son opiniones, es la seguridad de las fuentes a las que acude. Pues gracias a este esfuerzo y a su correspondencia, a las gracias que recibió del Espíritu Santo, hoy podemos leer maravillados los relatos de la infancia de Jesús, esas bellísimas parábolas que solo Él recoge, y eso que pertenece a los evangelios sinópticos, Mateo y Marcos. Pero bueno, la parábola del hijo pródigo es de Él, la recoge Él, y como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la parábola del hijo pródigo manifiesta cómo es el corazón de Dios a través de esas palabras de Cristo, que bien conoce cómo es el corazón de Dios. La del buen samaritano, la del administrador infiel, la de el pobre Lázaro y el rico, que en algunos sitios se llama Epulón, pero bueno, el rico, que recoge solo San Lucas. También San Lucas relata ese encuentro de nuestro Señor con los 2 caminantes de Emaús, con todos esos detalles de delicadeza, de acabado. Señor, que nosotros también sepamos hablar de ti de ese modo y que vayamos, decía San José María, que vayamos. No podemos quedarnos quietos esperando que la gente se encuentre con nosotros. Tenemos que ir a buscar a más personas. Tenemos que ir a tratar a más personas. Perdón, tenemos que ir al encuentro. Ir por todo el mundo. No quedarnos encerrados. Es que aquí hay mucha gente, sí, pero bueno, pero tenemos que ir a buscar más. A buscar más.
El otro día leía que una comunidad española, que no voy a decir cuál, quería crear una especie como de escudo cibernético para evitar que en su comunidad los niños y los adolescentes entraran en la pornografía. Una especie como de ciberescudo. Pues me parece una cosa que, bueno, puede tener su opinión, de que no sé cuánto, tal, pero como hay que defender a los niños, evidentemente, y a los adolescentes de la pornografía, porque el propio gobierno de España está recordando que a partir de los 8 años es cuando entran ya en la pornografía. Pues vamos nosotros a pedirle, Señor, que no nos quedemos encerrados, protegidos por un ciberescudo en nuestra habitación, ¿no? en su entorno cómodo, sino que tenemos que ir fuera. Tenemos que ir fuera. Pidámosle también a San Lucas, al leer y meditar los Hechos de los Apóstoles y su Evangelio, o el Evangelio del Espíritu Santo, como es llamado los Hechos de los Apóstoles, la alegría y el espíritu apostólico de nuestros primeros hermanos en la fe, que se refleja ahí de ese modo claro. Preparando la meditación, encontraba el típico, esto es mexicano, no es de las anécdotas que contaba este sacerdote gallego, sino viene de México. Y un cura estaba celebrando la Santa Misa y va a empezar la homilía y dice: hermanos, hoy vamos a hablar de la mentira y de los mentirosos. ¿Cuántos de vosotros recordáis lo que dice el capítulo 32 de San Lucas? Esto me recuerda cuando yo le pregunto a los niños pequeños, que un montón de ellos levantan la mano sin tener ni idea. Y todo el mundo levanta la mano y entonces el cura continúa. Bueno, pues a eso me refiero, porque San Lucas solo tiene 24 capítulos y no 34. No podemos dejarnos llevar porque sabemos ya todo. Hemos de meditar y dejar que también el Espíritu Santo nos ayude a meternos en los pasajes del Evangelio. Hay una antigua costumbre cristiana, que yo la he visto después en algunos tiempos, que cuando alguien se encontraba en un apuro o en una duda, abría al azar el Evangelio y leía el primer versículo encontrado. Evidentemente muchas veces no encontraba ahí la respuesta adecuada para lo que le preocupaba, pero siempre se halla paz y serenidad. Como dice el evangelista, salía de él una virtud que sanaba a todos. El Evangelio es válido para todos. Es válido para todos. Y hemos de recomendar a las personas que mediten y que lean el Evangelio, no la Biblia en general. Porque si no se atrancan siempre con la pelea de los macabeos y os atracan con el tema del desierto, narrado por los distintos libros de la Biblia, sino que tenemos que el Evangelio, esa virtud que sanaba a todos, sigue saliendo de Jesús, en el pan y en la palabra, en la Eucaristía y en la palabra, en el Evangelio. La misericordia que Dios, dice San José María, la misericordia que Dios muestra nos ha de empujar siempre a volver. Hijos míos, mejor es no marcharse de su lado, no abandonarle. Pero si alguna vez por debilidad humana os marcháis, regresad corriendo. Él nos recibe siempre, como el padre del hijo pródigo, con más intensidad de amor. Volver. Que las personas lean el Evangelio, que mediten el Evangelio. Que a lo mejor no le dan importancia a lo que leen y escuchan, porque ya se lo saben, y no es verdad. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz, tajante, como una espada de dos filos que entra. Si esas personas se ponen en la presencia de Dios, cuando leen el Evangelio, cuando lo meditan,
pues el Señor le ayudará y les hablará. El Señor les habla y les dice. Sabemos que el Señor tiene un corazón que nos espera siempre. Decía Santa Teresa de Lisieux, qué alegría más dulce de pensar que Dios es justo. Es decir, que tiene en cuenta nuestras debilidades, que conoce perfectamente la fragilidad de nuestra naturaleza. ¿De qué, pues, tendría yo miedo? El Dios infinitamente justo, que se dignó perdonar con tanta bondad todos los pecados del Hijo pródigo, ¿no se mostrará también justo para conmigo, que estoy siempre a su lado? Señor, que sepamos estar siempre junto a ti y leer nosotros también el Evangelio y meditar el Evangelio con esa frescura que da el Espíritu Santo. Y que sepamos hablar contigo de ese modo que hablan las personas del Evangelio, que nos han transmitido pues San Lucas y los demás evangelistas. Esa confianza en Dios que nos llena siempre con su cercanía en los evangelios, en el ejemplo de los primeros cristianos. Como sabes, cada uno de los evangelistas tiene, pues, representados en ese tetramorfo, pues, un ser vivo, vamos a decirlo así. Y a San Lucas le corresponde el toro, porque San Lucas empieza hablando del sacrificio de Zacarías a Dios, y el toro es el símbolo del sacrificio. Y siempre me sorprende, pero estaba en cierta ocasión viendo un paso de Semana Santa que se recoge también pues esas imágenes de los evangelistas, y yo estaba dudando de quién era cada uno. Sabía que el león de San Marcos era fácil, el águila de San Juan, pero después tenía duda entre Lucas y Mateo. Y mi hermano, que estaba a mi lado, que tiene esa discapacidad, me dije, pero bueno, está claro, ¿no? El toro es Lucas. Y dije, vale, muchas gracias por tu recomendación, y es verdad. El toro es San Lucas. Él no sabía el porqué, pero lo sabía claro, desde pequeño lo había aprendido, que el toro es San Lucas. Cuando meditaba el Evangelio de San Lucas y pensaba en cómo nos ha transmitido la fe de Cristo y la vida de los primeros cristianos, me acordaba de uno de los primeros siglos, como es San Ireneo de Lyon. Lo digo porque San Ireneo de Lyon, que tiene un origen, digamos, ya me acordaba porque el otro día me mandaba el amigo Félix, así se llama Félix, Félix, que está destinado como militar en Turquía y que vive en Esmirna, pues San Ireneo de Lyon es original de Esmirna. Ahora se llama Izmir, pero bueno, es Esmirna. Y me mandaba una foto desde Éfeso, donde ya estaba en misa en la casa de la Virgen. Pues San Ireneo de Lyon, originario de Esmirna, vivió en los años 135 o 140 y era obispo de Lyon, en la Francia. Pero este hombre fue discípulo de San Policarpo, que a su vez fue discípulo de San Juan, con lo cual, pues, es como si quiere decir el nieto de San Juan, el nieto de San Juan. Y como él sabe transmitir la doctrina de Cristo en la Galia, y además en los momentos en que están siendo perseguidos porque además está la ideología, la gnosis, ideología, porque es una herejía, pero es una ideología, que afirmaba que la fe enseñada por la Iglesia no era más que un simbolismo para los sencillos, que no pueden comprender las cosas difíciles. En cambio, los gnósticos
La élite intelectualista era lo que entendían la verdad. Y San Ireneo, que ya digo que recibió el Evangelio de Policarpo y a su vez de San Juan, pues conforta y transmite la fe, y a muchos que murieron mártires, en la Galia, transmite la fe que recibió de los apóstoles. ¿Por qué evangelio hay que dar la vida? ¿Por el de los gnósticos? No. El evangelio no es para los intelectuales. El evangelio es para la gente sencilla, que con un corazón abren su corazón a Dios. No a los que empiezan a encontrar ahí sus cábalas y sus interpretaciones individualistas e intelectuales, sino para los que tienen el corazón sencillo. Dice el Papa Benedicto XVI, estos, está hablando de la transmisión de los apóstoles, no enseñaron más que esta fe sencilla, que es también la verdadera profundidad de la revelación de Dios. Como nos dice San Ireneo, añade Benedicto XVI, así no hay una doctrina secreta detrás del credo común de la Iglesia. No hay un cristianismo superior para los intelectuales. La fe confesada públicamente por la Iglesia es la fe común de todos. Solo esta fe es apostólica, pues procede de los apóstoles, es decir, de Jesús y de Dios. Y esta es la fe que hay que transmitir a todos. Y cuando pensemos que las personas hoy día no se contentan con historias del Evangelio, estaríamos nosotros engañados, estaríamos cayendo en la gnosis también. Porque la gente ya tenga carrera superior, ya tengan todo tipo de máster, ya tengan todo tipo de... También necesitan la fe sencilla. Porque lo que abre el corazón, lo que llega a la vida de esas personas es la fe sencilla. No las discusiones y las interpretaciones intelectualoides. Transmitir la fe con confianza, sabiendo que nosotros no somos los poseedores y sobre todo que no convenceremos a las personas con nuestro buen hacer, con nuestro talante, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Dice San Pablo a los filipenses, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. ¿Cuántos, incluso a veces te sorprende que en periodistas del mundo deportivo te citen cosas de la historia sagrada? Ya no digo de los evangelios, de la historia sagrada. Citen cosas, utilicen expresiones de la historia sagrada. Pero como me pasó a mí con aquel periodista que me llevó a ver la película La Pasión de Mel Gibson, ¿tú has leído el Evangelio? Le pregunté y me dijo, no, nunca. Yo lo que sé de la Biblia es porque estudié, pues, eso, historia del arte y lo que aparecía en la historia del arte, no tengo ni idea de más. Pues no contentarnos con que ya saben algo del Evangelio, porque muchas veces desconocen el Evangelio. La tradición indica, es una tradición, no digo yo que sea real, que San Lucas mandó ser enterrado junto a la imagen tallada de Nuestra Señora que él mismo había confeccionado. Luego, como refiere San Jerónimo, sus huesos fueron transportados a Constantinopla, a la Basílica de los Santos Apóstoles, y después, a su vez, fueron trasladados, pero el emperador se hizo cargo de aquella imagen tallada, la cual originaría siglos después, esto lo he encontrado por ahí, el culto a la Virgen de Guadalupe en España. No digo que sea la Virgen que talló San Lucas, digo que dio origen a... Bueno, no sabemos si es así totalmente cierto, pero acudimos a la Virgen Santísima. María guardaba con cuidado todas las cosas, meditándolas en su corazón, dice el propio San Lucas. Acudimos a la Virgen para que también ella nos enseñe las Sagradas Escrituras.
Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.